Buenos días, ingenieros. En el presente video se va a explicar algunos ejercicios correspondientes a la tarea 7 de los capítulos 13 y 14 del libro. El capítulo 13 trata sobre inductores y el capítulo 14 sobre transformadores, así que vamos a continuar con los ejercicios. En el capítulo 13 tenemos este ejercicio que nos dice cuál es el voltaje en una bobina cuando la razón de cambio de la corriente es de 10 miliamperios sobre milisegundos y la inductancia es 5 milihenrios. Entonces, para esto usamos la fórmula que nos dice que el voltaje inducido en una bobina es igual a la inductancia por la inductancia que está en henrios por la razón de cambio de la corriente respecto al tiempo que se mide en amperios sobre segundos. Entonces, multiplicamos los 5 milihenrios que nos da de datos del ejercicio por los 10 miliamperios sobre milisegundos y nos da un valor de voltaje inducido de 25 milivoltios. El ejercicio 5 nos dice, la corriente a través de una bobina de 100 milihenrios cambia a razón de 200 miliamperios sobre segundos. ¿Cuánto voltaje se induce en la bobina? Por lo que igual vamos a usar la fórmula que nos dice que el voltaje inducido es igual al valor de la inductancia por la razón de cambio de la corriente, por lo que multiplicamos los 100 milihenrios por los 200 miliamperios sobre segundos y nos da un valor de 20.000 voltios. Ya, este siguiente ejercicio nos dice qué cantidad de energía se guarda en un inductor de 4.7 milihenrios cuando la corriente es de 20 miliamperios. Para lo que vamos a usar la fórmula que nos dice que la energía que se guarda es igual al 1/2 por el valor de la inductancia por la corriente al cuadrado. Por lo que reemplazamos los datos y ponemos 1/2 por los 4.7 milihenrios y por los 20 miliamperios elevado al cuadrado, lo que nos da un total de 940 milijoules. Ya. Ahora vamos a determinar la inductancia total de la figura 1344. Como podemos ver, estas inductancias están en serie, por lo que esto se suma de manera análoga a cómo se suman los resistores en serie. Por lo que vamos a sumar la inductancia L1, que son los 50 milihenrios, más la inductancia L2, que son los 500 microhenrios, más la inductancia L3, que son 0.01 milihenrios y nos da un total de 50.6 milihenrios. Ahora este siguiente ejercicio nos dice determine la inductancia total en paralelo para bobinas dispuestas en paralelo. De 75 milihenrios, 50 milihenrios, 25 milihenrios y 15 milihenrios. Entonces, para sumar la inductancia total de estas bobinas que se encuentran en paralelo, hacemos una suma de manera análoga a lo que es los resistores en paralelo, por lo que sumamos 1 sobre 75 milihenrios más 1 sobre 50 más 1 sobre 25 más 1 sobre 15 nos da un valor de 7.14 milihenrios. Ahora nos dice este siguiente ejercicio. Determine la inductancia total de cada circuito mostrado en la figura 1346. Entonces, para este circuito A, bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué inductores están en paralelo, serie y así proceder a realizar la suma respectiva. Entonces, para el circuito A podemos ver que los inductores L2 y L3 se encuentran en paralelo, por lo que tenemos que sumar su inverso. Y la resistencia L1 se encuentra en serie con estas dos resistencias en paralelo. Entonces, sumamos esto y nos da un total de 4.33 henrios. Para el circuito B, igualmente identificamos que las inductancias L2 y L3 se encuentran en serie, por lo que esas las sumamos y nos da un valor de 100 milihenrios y este valor de 100 milihenrios lo sumamos, está en paralelo con esta inductancia L1 de 100 milihenrios, por lo que se suma su inverso y nos da un total de 50 milihenrios. Y para el tercer circuito podemos ver que las tres inductancias están en paralelo, por lo que vamos a sumar el inverso de las tres, unas de 100, 200 y 400 microhenrios.
Entonces esto nos da un total de 57.14 microhenrios. Ya, para este siguiente ejercicio nos dice, determine la constante de tiempo para cada una de las combinaciones de RL dispuestas en serie. Para determinar la constante del tiempo existe la fórmula que nos dice que la constante de tiempo es igual al valor de la inductancia sobre la resistencia, por lo que para el caso A tenemos que el valor de la inductancia es de 100 microhenrios sobre los 100 ohmios que nos dice de la resistencia y nos da un total de 1 microsegundo. Esta es de la constante de tiempo. Para el caso B nos dice que el valor de la inductancia es de 10 microhenrios. Dividimos los 10 microhenrios para los 4.7 kiloohmios que nos dice que tiene esta combinación, entonces nos da un total de 2.13 segundos. Y para el caso C, dividimos el valor de la inductancia que nos dice que es de 3 henrios para los 1.5 megaohmios y nos da un total de 2.5 microsegundos. Ya. Por último, este ejercicio del capítulo 13 nos dice: determine la reactancia total para cada circuito de la figura 13.47 cuando se aplica voltaje a una frecuencia de 400 Hz. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí para el primer circuito, este circuito A, primero lo que tenemos que hacer para todos los circuitos es determinar el valor de la inductancia total. Entonces, para el circuito A, sumamos estas inductancias que se encuentran en paralelo y en sí a la suma de estas sería unas inductancias en serie, por lo que nos queda 33.33 microhenrios, que es la suma de las inductancias de L1 y L2, más los 24 microhenrios, que es la suma de las inductancias de L3 y L4, y nos da una inductancia total de 57.33 milihenrios. Y con este valor de la inductancia total, procedemos a determinar la reactancia total. Entonces, tenemos la fórmula que nos dice que la reactancia del inductor, de los inductores es igual a 2pi por la frecuencia y por el valor de la inductancia. Entonces multiplicamos 2pi por la frecuencia, nos dice el enunciado del ejercicio que es 400 Hz, por 400 Hz y por el valor de la inductancia que ya calculamos que es 57.33 milihenrios. Por lo que multiplicamos eso por los 57.33 milihenrios y nos da un valor de 144 ohmios. Para el circuito B, igualmente identificamos que tenemos las inductancias de L1 y L2 en serie, las sumamos y nos da más la inductancia L3 y L4 que igual está en serie que se suma, y estas sumas de las inductancias están en paralelo, por lo que tenemos un valor total de 4 milihenrios de la inductancia de este circuito B. Igualmente, ya reemplazando datos en la fórmula de la reactancia total, tenemos que va a ser 2pi por los 400 Hz por el valor de la inductancia que calculamos que es 4 milihenrios. Esto nos da un total de un valor de la reactancia de 10 ohmios. Para el circuito C igualmente identificamos las resistencias de L2 y L5 están en serie, L3 y L4 están también en serie. Estas inductancias están en paralelo con estas de acá y L1 está en serie con todas las inductancias de acá. Por lo que haciendo la suma vamos a obtener un total el valor de inductancia total va a ser de 5.33 milihenrios. Reemplazando ya este dato en la fórmula de la reactancia total, vamos a tener que es igual a 2pi por los 400 Hz por los 5.33 milihenrios que calculamos,
y esto nos da un total de 13.4 ohmios. Ya, pasando al capítulo 14 de transformadores, tenemos aquí este primer ejercicio que nos dice cuál es la inductancia mutua cuando K, que es el coeficiente de acoplamiento, es igual a 0.75, el inductor 1 es igual a 1 microhenry y el inductor 2 es igual a 4 microhenrios. Entonces, para esto, usamos la fórmula de la inductancia mutua, que es igual a K, que es el coeficiente de acoplamiento, por la raíz de la multiplicación de los dos inductores. Entonces procedemos a reemplazar los datos. Tenemos que el valor de la inductancia mutua es igual a 0.75, que es nuestra K, por el primer inductor, por la raíz del primer inductor, que es 1 microhenrio, por 4 microhenrios, que es el segundo inductor. Finalmente, nos da que la inductancia mutua tiene un valor de 1.5 microhenrios. Ya, aquí tenemos esta siguiente pregunta que nos dice: para cada transformador de esta figura, traza el voltaje secundario que muestra su relación con el voltaje primario. Indique también la amplitud de los puntos sobre las fases e indican las polaridades relativas de voltajes primario y secundario. Aquí podemos ver que están los puntos. Entonces, para este primer circuito podemos ver que los voltajes están en fase. Para este segundo circuito podemos observar que los voltajes están desfasados, y para el tercer circuito igual podemos observar que los voltajes están desfasados. Ya, aquí tenemos este otro ejercicio que nos dice: ¿cuántos volts primarios se deben aplicar a un transformador que tiene relación de vueltas de 0.1 para obtener un voltaje secundario de 6 voltios de corriente alterna? Por lo que para esto vamos a usar la fórmula de la relación de vueltas, que nos dice que el voltaje secundario es igual a la relación de vueltas por el voltaje primario. Para lo que vamos a despejar el voltaje primario de esta fórmula, y nos queda que voltaje primario es igual a voltaje secundario sobre la relación de vueltas, que es N. Entonces, reemplazando los datos, tenemos que el voltaje secundario nos dice que es 6 voltios, dividido para N, que es de la relación de vueltas, que es de 0.1, por lo que tenemos que el voltaje primario es igual a 60 voltios. Por último, vamos a ver este ejercicio que nos dice qué potencia nominal en kVA se requiere para un transformador que debe manejar una corriente máxima de 10 amperios a través de la carga con un voltaje secundario de 2.5 kilovoltios. Para lo que vamos a usar la fórmula de la corriente a través de la carga, que nos dice que la corriente es igual a la potencia nominal sobre el voltaje secundario. Despejando la potencia nominal, nos queda que la potencia es igual a la corriente por el voltaje secundario. Y reemplazando datos, tenemos que la potencia es igual a la corriente de 10 amperios por los 2.5 kilovoltios, que nos da un total de la potencia nominal de 25 kilovoltios por amperios. Eso sería todo. Muchas gracias.